6 de la mañana con 30 minutos, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar a Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, que nos acompaña el día de hoy vía telefónica. Julio, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues justo los buscaba desde el jueves para ver si me contestaban el día de hoy porque pues sabía que íbamos a tener de qué hablar porque pues ustedes presentaron su última encuesta del año justo el jueves de la semana pasada si no mal recuerdo, pero lo más importante, se cumplió lo que decía el consenso que hubo una reducción en la tasa del Banco de México y pues arranquémonos por ahí, platícanos qué es lo que ustedes observaban y qué es lo que plantean hacia el próximo año, estimado Julio. Sí, así es. Como bien mencionas, el consenso tenía el recorte de 25 puntos base. Todos los analistas que participan en la encuesta tenían eso. Pero creo que lo que vale la pena resaltar es el mensaje que trae la decisión de política monetaria para las próximas decisiones. En particular, te diría que la Junta dice que hacia adelante valorará recortar la tasa de referencia. Eso de cierta manera sugiere que podría haber una pausa a principios del año. Seguramente la próxima encuesta que publiquemos en 2 semanas, los analistas empezarán justamente a reflejar estas sugerencias que Julio, vamos a tratar de volver a marcar porque te estamos perdiendo, pero me parece muy importante la reflexión que estás haciendo al respecto. Lo platicamos justo también el viernes con Marco Oviedo, quien es el economista en jefe de Expa Investments, y lo he platicado con algunas otras personas. Va a ser muy importante ver cómo es que es interpretada la minuta que salga dentro de unas semanas, pero sobre todo también el comunicado por el cual dieron a conocer la decisión de política monetaria, porque ahí se daba una ventana para poder empezar a disminuir el ritmo de los recortes y esto tiene que ver o está relacionado con las cosas que van a cambiar o lo que se espera hacia el año 2026 para la economía nacional. Existe preocupación por lo que puede suceder gracias al impuesto a bebidas azucaradas, también existe preocupación lo que puede suceder con el impuesto a las mercancías que vienen de países con los cuales no tenemos acuerdo comercial y el efecto que puede tener en la inflación. Pero bueno, nos comentabas justo, estimado Julio, ya te recuperamos, que pues hay que ver cómo es interpretado este comunicado del Banco de México. Claro, como te mencionaba, sugiere una pausa y muy probablemente los analistas que participen en nuestra próxima encuesta en unas semanas van a traer esta pausa a principios de 2026. De nuestro lado, nosotros lo que esperamos es que al menos las primeras 2 reuniones de política monetaria del Banco de México no recorte su tasa, esto es la reunión de febrero y marzo, y a lo mejor en mayo ya puedan recortar su tasa en 25 puntos base. Nosotros esperamos solamente 2 recortes más este año, el próximo año, perdón, para llegar a una tasa de 6,50%. ¿De qué va a depender? Pues va a depender en que estos efectos que podrán afectar la inflación el próximo año, en particular los aranceles con los que México no tiene tratado de libre comercio, los cambios a los impuestos IEPS y también cualquier efecto que pueda tener los incrementos del salario mínimo, pues no sean tan fuertes como se esperan y que se vea mucho más claramente una inflación desacelerando. Claro, y ¿sabes algo? Creo que también vale la pena ponerlo en un panorama de qué era lo que esperaba antes el mercado. También eran 2 recortes, si no me equivoco, para que hacia el año próximo se cerrará cerca de 2.50 la tasa de interés, ¿no? Justo, el mercado ya traía 6.50, tal vez lo que no esperaba, pero eso es difícil de ver en esta encuesta porque no te muestra exactamente cuándo van a estar recortando a través del año, es esta pausa que estaba sugiriendo el comunicado. Entonces, lo que tal vez va a reflejar es el próximo movimiento, en lugar de tenerlo a lo mejor a la primera reunión de febrero, ahora lo va a tener seguramente más hacia después del primer trimestre de 2026, después del primer trimestre.
Y ahora, Julio, tú ves que desde, o el análisis que están haciendo ustedes en Citi, ¿ves que la pausa pueda ser pues originada por algo más que estas cuestiones que ya platicamos? ¿Hay algo más en el horizonte que podamos ver? Digo, vamos a poder ver precisamente la charla que tuvieron los miembros de la Junta de Gobierno una vez que se publiquen las minutas, pero en las minutas anteriores se vislumbraba alguna preocupación que no estemos viendo, porque, pues, insisto, y lo bien lo acabas de comentar tú, todavía ni siquiera se veía reflejado porque no se esperaba. Entonces, son cuestiones que pueden afectar a la economía de nuestro país hacia el próximo año. Y existen las que son, pues, un poco obvias, ¿no? Como la renegociación que viene, o más bien, la revisión que puede tornarse en una renegociación del TEMEC. Obviamente vienen cuestiones del Mundial, que eso puede ser una afectación que sea positiva para la economía. Entonces, ¿hay algo más que esté por ahí en la nube que tú hayas escuchado, que hayas visto? Yo te diría que son dos factores principales. Uno ya lo mencionaba, lo de la inflación, para ver que empieza a acelerar a pesar de estos efectos de los cambios de política económica. Pero dos, muy importante, es que la Reserva Federal en Estados Unidos, cosa que no había mencionado, sigue recortando su tasa de política monetaria. Ahorita el diferencial entre la tasa de Banco de México y Fed está en un nivel abajo del promedio histórico. Entonces, si es que la Fed no siguiera recortando su tasa el próximo año, pues eso te puede reducir también el espacio de cuánto Banco de México puede seguir recortando su tasa de política monetaria. Y justo también eso es algo que tenemos que tener todos una atención pues puesta, porque es hacia el inicio del año cuando va a haber un nuevo banquero central en los Estados Unidos, que también, dicho sea de paso, va a luchar con una cuestión de credibilidad muy importante, porque cualquiera de los dos Kevins que quede, pues el presidente Donald Trump no les ha hecho un favor mencionando en repetidas ocasiones, sobre todo la semana pasada en el mensaje que dio, al señalar que va a ser alguien que va a reducir drásticamente las tasas de interés. Entonces, pues por default podríamos decir que va a tomarse esas decisiones, pero también, quién sabe cuáles son las decisiones que cualquiera de los dos Kevins que sea, Kevin Walsh o Kevin Hassett, el que llegue, pues que sea lo que vaya a ser definitivamente, ¿no? Sí, no, totalmente. Va a ser un panorama complicado, ¿no? Pero yo creo que en la medida que las decisiones de política monetaria en Estados Unidos se basen en los datos y se recorte con base en los datos, pues eso puede ser positivo, ¿no? De hecho, de nuestro lado, desde Citi, lo que vemos en nuestro equipo de economistas de Estados Unidos es que podrá recortar 2 veces 25 puntos base la Reserva Federal. ¿Basado en qué? Basado en que se espera que sí se vea una aceleración mucho más marcada del mercado laboral y que la inflación también en Estados Unidos ya empieza a desacelerar mucho más claramente hacia su target de inflación, que es este 2%. Y hay ciertos factores económicos dentro de los Estados Unidos que también podría ser que necesiten un recorte, ¿no? Porque estamos viendo la cuestión desde las casas, estamos viendo algunas cuestiones de empleo, sobre todo alrededor de la generación de empleo, y puede ser que lo necesiten. Ahora, como siempre, es un balance muy importante el que existe entre sobre todo, lo que tienen que hacer en los Estados Unidos con la revisión no solamente de la inflación y el mercado laboral, que es algo que les ha preocupado. Pero ahora, platiquemos de otras cosas al respecto de la encuesta de Citi, porque me parece muy importante señalar cuáles son las proyecciones de crecimiento. Las de crecimiento siguen estando bastante débiles, no solamente para 2025, sino para 2026. Para este año, que bueno, pues prácticamente ya está acabado, se espera un crecimiento de 0.4%. Esto no ha cambiado respecto a la mediana que se tenía hace una encuesta, pero mencionar que este 0.4% es bastante débil si lo comparas con un potencial de crecimiento de alrededor de 2%. Ahora, para el próximo año sí se espera un rebote en la actividad económica, pero sigue estando abajo del potencial. La mediana analista se espera un crecimiento de 1.2% para 2026 y nosotros vemos un crecimiento de 1%, un poco abajo de la mediana que tienen los analistas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo de la afectación de crecimiento principalmente? Es la incertidumbre asociada a esta renegociación del TEMEC. Ahora, si bien es cierto que vemos probable que se pueda llegar a una renegociación la primera mitad de 2026, el hecho de que las decisiones de inversión no vayan a regresar tan rápido como uno espera, hace que el crecimiento total de 2026 pues siga siendo este 1% abajo de potencial.
Entonces, aunque se llegue a un acuerdo, podremos ver estas decisiones de inversión regresar hacia finales del próximo año. Julio, ¿te parece si tengo que hacer un corte, pero te parece si te mantienes en la línea para que sigamos platicando al respecto en el último bloque del programa? Claro, Juan Carlos, sin problema. Te lo agradezco mucho. Estamos escuchando y platicando con Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. No se despegue, son las 6:40. Y sincronizarse con el libro mayor central más tarde, cuando se restableciera la conectividad. Esto significa que el sistema podría utilizarse en zonas con mala conectividad, preservando al mismo tiempo la privacidad de sus usuarios de forma similar al dinero en efectivo. Actualmente, el Banco Central trabaja para generar un euro digital con el fin de modernizar su sistema de pagos y garantizar que el dinero del Banco Central siga siendo relevante en un mundo cada vez más digital. A medida que disminuye el uso del efectivo, una moneda digital emitida por el Banco Central podría ayudar a mantener la soberanía monetaria y la confianza en la moneda. ...6:45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estamos con una llamada telefónica en entrevista con Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. Gracias por haberte mantenido con nosotros en el corte, Julio. Con gusto, Juan Carlos. Oye, estimado, y mira, yo sé que no es el chiste agarrarte en curva ni nada, pero acaba de salir el IGAE por parte del INEGI y hay una alza interesante en octubre, 1.6% a tasa anual, 1% mes con mes, y destaca sobre todo un avance de 11.8% en actividades primarias, en las secundarias tuvieron un retroceso de 0.7% y las actividades terciarias 2.5% arriba. Entonces, ¿qué podemos entender con esto hacia el cierre del año? Como bien mencionabas, el consenso en general dice un 0.4%. Hay quienes son muy pesimistas y dicen que 0.2%. Por ahí hay algunas opciones que son negativas, pero hay estos picos y valles interesantes que se han vivido en la economía nacional y que tienen que ver con muchos factores, ¿no? Claro, no, mira, es buen punto lo que mencionas. Como tú bien dices, el IAE salió ahorita en la mañana y tiene un buen crecimiento, sobre todo mensual, ¿no? Que es el que te da el crecimiento en el margen, ¿no? Este 1% que tú estás mencionando. Ahora, importante notar lo siguiente, que realmente para el PIB de 2026 prácticamente pues ya tienes 3/4 partes de la información ya puestas, ¿no? Tuviste un crecimiento bastante débil el tercer trimestre de 2026 y los últimos dos trimestres, los primeros dos trimestres de 2025, los primeros dos trimestres de 2025 fueron revisados a la baja. Entonces, si bien esta actividad económica que tú mencionas es bastante buena, es difícil que te pueda ya mover todo el año en términos de crecimiento económico. Entonces, aunque sea muy bueno en estos datos y noviembre y diciembre salgan relativamente buenos, es difícil que este 0.4% te vaya a cambiar significativamente. Y queda muy lejos de las proyecciones que tiene la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y que forzosamente ellos pues tienen que pintar una cara de que las cosas están bien, aunque pues se sabe que siempre un primer año de gobierno es complicado. Y justo eso me sirve para que vayamos hacia el segundo año. Usted nos platicabas antes de que fuéramos a corte, que ustedes estaban esperando un alza de 1%. ¿Cuáles serían los principales motores? ¿Ves que haya un efecto positivo por parte del Mundial o eso sería extra y todavía no se toma en cuenta porque pues no se sabe exactamente cómo se podría materializar? Por ahí hay análisis muy interesantes acerca de cómo algún sector, como por ejemplo el de el hotelero, pues en México ha sido el país de las tres sedes que son Estados Unidos, Canadá y México, donde más han habido alza en los cuartos de hotel. Entonces, pues eso podría ser un impulso o ves que puede haber ahí algún señalamiento. En fin, digo, tú no eres especialista, no hablas por parte de este sector, pero digo, son distintas áreas las que se tienen que analizar, ¿no? Claro, no, mira, a ver, en general y quitando a lo mejor el efecto del Mundial, los motores que vemos para el próximo año es que por un lado el consumo privado que se estaba acelerando en parte a finales de este año, seguramente va a retomar una tendencia de aceleración a principios de 2026. ¿Por qué? Porque ya los determinantes del consumo privado parece que se están recuperando, en particular la formación de empleo, aunque continúa estando relativamente débil, ya parece ser que se está recuperando hacia niveles más promedio. Por otro lado, tienen los incrementos del salario, que en parte están ayudados por los incrementos del salario mínimo y también en parte ayudando por las condiciones de mercado laboral que continúan estando estrechas. Eso por un lado. Después tienes el sector exportador, que también es un sector muy importante para la economía. Eso va a permanecer relativamente lateral, por así decirlo.
Y por último, el sector que había estado bastante más afectado, sobre todo en 2025, es de inversión. Tenemos una inversión que se ha estado contrayendo significativamente. Eso seguramente va a empezar a recuperarse más hacia finales del próximo año, en la medida que llegues a este acuerdo en el TEMEC y esta incertidumbre que te está afectando este sector se empieza a desvanecer. Ahora, respecto al mundial, es claro, si seguramente tendrá un efecto positivo en la actividad económica, sobre todo en la actividad de servicios relacionados a turismo, como tú bien mencionabas, hoteles, pero importante mencionar algo, es un efecto temporal. Es obviamente en junio y julio vas a tener ahí un crecimiento bastante relevante, pero después de esos meses seguramente vas a tener una normalización y caídas en ese sector. Entonces, aunque se va a ver esta actividad positiva en el margen en esos meses, pues se va a normalizar probablemente en los próximos meses. Y justo es que existen muchas esperanzas por parte de lo que se dice de algunos sectores del gobierno acerca de lo que puede generar el mundial. He leído ahí algunos análisis que, pues, en lo personal creo que, pues, bueno, cada quien, insisto, todavía no se materializa nada y tendremos que observar qué es lo que realmente sucede, pero bien, como bien mencionas, creo que pues son solamente 2 meses dentro de un año completo, ¿no? Entonces, veremos cuáles son los motores que se activan y cuáles son las áreas que se ven beneficiadas. Ahora, por parte de la inflación, ¿qué están esperando ustedes, estimado? Mira, por parte de la inflación, sobre todo para 2026 me enfocaría, vemos una inflación que permanece relativamente persistente. De nuestro lado, al menos, lo que vemos es que es una inflación que podrá estar rondando en alrededor de 4.25% en 2026 y la subyacente en alrededor de 4.4%. ¿Qué factores son los que están, de cierta manera, afectando esta proyección de inflación? Principalmente estos factores que te mencionaba en un principio, que son los cambios en los IEPS, los incrementos en el salario mínimo y también estos aranceles que se van a imponer a los países con los que México no tiene tratado de libre comercio. Entonces, esto te podrá estar generando presiones inflacionarias el próximo año y por eso seguimos viendo esos niveles que están relativamente arriba del rango del objetivo del Banco de México. Y justo es lo que han dicho Jonathan Heath. Por ahí se esperaba que Galia Borja también se ha leído un poco acerca de Galia Borja y la preocupación que hay porque la inflación se mantiene sin ceder terreno y es parte de lo que podría, y ya lo platicábamos, pues detener los recortes de las tasas hacia el próximo año, ver cuáles son los efectos que se pueden tener. Pero ¿ves que haya algo que sea importante, que afecte en específico a algún sector? Porque, por ejemplo, este año hemos visto afectaciones, por ejemplo, en cuestiones de carne, ¿no? Por esto de que hubo el problema del gusano barrenador, también las cuestiones de algunos aranceles impuestos a los jitomates por parte de los Estados Unidos. ¿Hay algo en el panorama que veamos que puede estar afectando en específico, además de lo que ya nos has comentado? Claro, mira, si dividimos la inflación en los principales sectores, vemos que por un lado, la inflación de servicios, que debería de estar desacelerando mucho más claramente, no lo está haciendo. ¿Por qué debería estar desacelerando? Porque tienes una actividad económica en teoría débil y eso debería estar generando menores presiones de demanda para que esta inflación de servicios desacelere. Gran parte, ¿por qué no lo está haciendo? Y creo que está asociado a estos incrementos de los salarios que siguen creciendo relativamente a una tasa grande. Y por el otro lado, la inflación de bienes sí estaba más bien recuperándose porque estaba a niveles bastante bajos y ahorita se estaba recuperando. Y hacia adelante, pues los cambios en los aranceles seguramente estarán afectando esta inflación de bienes mucho más claramente. Son esos datos los que siempre me gusta platicar con ustedes y esas son las cosas a las que se les tiene que poner mucha atención. Ahora, rápidamente nada más para hacer un breviario de todo lo que hemos platicado. La proyección para para cierre de 2025 es pues 0.4% en el consenso. Ya nos mencionaste, no hay mucho que los pueda mover, pero hacia 2026 ustedes están esperando un 1%. ¿Hay algo que nos falte de platicar en esta charla? No, creo que el único factor que no mencionamos es el tipo de cambio. Si vemos ahorita el consenso, se tiene 18.4 pesos por dólar para final de año, que está un poco arriba de cómo se está moviendo ahorita el tipo de cambio de mercado. Pero para 2026 sí se espera una depreciación mucho más marcada, hacia 19 pesos por dólar.
Esta depreciación seguramente va a estar influenciada por dos factores. Uno, que va a seguir teniendo un diferencial de tasas relativamente estrecho, y por otro lado, al menos de nuestro lado, vemos algo de fortalecimiento en el dólar, que es lo que había estado ayudando al tipo de cambio a mantenerse relativamente en esos niveles bien comportados. Pues perfecto, estimado Julio Ruiz, economista en jefe para Citi México, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Gracias por levantarte temprano y esperamos y te deseamos felices fiestas para ti y todos los tuyos. Gracias, Juan Carlos, igualmente, y buena semana. Saludos. Gran semana también.